Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿por qué mataron a Jesús? Esto está en el documento 175. Jesús decidió por permitir el curso natural de los acontecimientos. Es decir, que si querían matarlo, que lo mataran. Él dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Eso es que le importaba, ¿no? Hacerlo. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas razones que tuvo el Sanedrín para matarlo? Así que vamos a estar mirando el documento 175. Ante la fama de Jesús de Nazaret por los milagros hechos y por el mensaje de un Dios universal para todos y no para los judíos solamente, el Sanedrín intervino. El Sanedrín era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretarlo y aplicando la Torá y la ley sagrada de la ley de Moisés. Era para los judíos el Consejo Supremo de sabios, donde se trataba y se decidía los asuntos del Estado judío y de la religión. Se componía de fariseos, seduceos, sacerdotes, rectores y un consejo de rabinos sabios que hacían la función de juez. Desde el principio Jesús fue perseguido y hostigado por ellos, ¿no? Después de la resurrección de Lázaro, sin embargo, ellos encontraron mayores pruebas para hacerlo. Se reúne el Sanedrín entonces para ocasionar la muerte a toda costa. Y luego se enfurecieron más aún cuando en el templo Jesús dio su último discurso y los condenó abiertamente, ¿ok? A la vez que también le hizo un llamado de reflexión. Y allí votaron ellos en el Sanedrín, votaron unánimemente para darle sentencia de muerte a Jesús y también a Lázaro. La resurrección de Lázaro fue la última señal que Jesús les dio a ellos de que él era el Mesías y el único milagro también imposible de que nosotros pudiéramos hacer. Eso era una prueba contundente para ellos poder volverse, poder despertar y descristalizar toda esa idea concebible del Mesías. Los judíos esperaban un rey que para el trono de David, que derrocara el imperio romano y luego gobernara con vara de hierro a todo el mundo. Bueno, para esta dispensación estuvieron quizás a punto de lograrlo con el imperio sionista, ¿no? Que continuó, porque ese imperio ha tenido continuación, ¿ok? Todo Babilonia, después los romanos, el imperio romano, y después el imperio romano continuó a través del Vaticano y la nobleza negra y todas esas cosas. Así que nosotros hemos tenido un imperio sionista por detrás del telón ahí gobernando el mundo. Jesús se cansó de decirles una y otra vez que su reino no era de este mundo. Por tanto, él no iba a ocupar el trono de David. ¿Ok? Entonces, que su reino estaba en el cielo. Llámase el cielo ese lugar allá donde está su centro, su lugar, es el Salvington, la parte central de este universo de Nevadón, como dice el libro Durantia. Jesús les quiso hacer entender que el reino de su Padre era para todos, que este trono lo podíamos encontrar, este altar dentro de nuestro corazón. Además que Él no vino en plano político, sino en plano espiritual, a presentarnos un Padre de amor, donde todos sus hijos somos sus hijos amados y a dejarnos un mandamiento donde nos exhorta a amarnos los unos a los otros y a tener buena voluntad los unos a los otros. Y no temer a ese Dios que se inventaron los judíos, un Dios iracundo, vengativo, sino que es un Padre amante de todos. Pero esto era muy avanzado para los hombres de esta época, ¿no? Y aún hoy persiste eso, desgraciadamente, desafortunadamente. Documento 175.3.3: Israel ha rechazado el hijo de aquel Dios que hiciera un pacto con Abraham, y con esto que los judíos fueran los portadores al mundo de la luz de la verdad. Cuando Dios escoge a alguien, no lo hace porque tenga favoritos, lo hace porque se lo ganaron. Los judíos se lo ganaron porque fueron los primeros en tener solo un Dios, Yahvé. ¿Okay? No importa cómo le llames, siempre que sea un solo Dios, ese es Dios. ¿Okay? Dios Padre es la primera fuente y centro, y la única vez que dijo quién era, dijo yo soy. Cuando le preguntaron su nombre, no, la única vez que le preguntaron su nombre, dijo yo soy. ¿Okay? Es la primera fuente. ¿Okay? No importa si tú le llamas Yahvé o Jehová, es Dios, es el mismo. Entonces, al alcanzar la creencia de un solo Dios, se ganaron el derecho de ser los portadores de la verdad. Verdad que rechazaron. ¿Okay? Entonces, ellos confundieron este derecho de ser los portadores de la verdad en el mundo con tener un Mesías
al frente, gobernando el mundo con vara de hierro, junto con ellos sometiendo al pueblo, así como lo hacían ellos a través del Sanedrín. Y como Jesús vino en pos de paz y amor, no guerra, ni ataques, ni imposiciones, y un Dios universal para todos, un Dios de amor, amante, prefirieron creer entonces que él estaba sirviendo, tenía un pacto con el diablo, estaba sirviendo, estaba haciendo todos los milagros por los poderes de Beelzebú. Ok, los fariseos y los seduceos tenían diferentes puntos de vista. Muchos decidieron desertar y ponerse de parte de Jesús, pero los que quedaron votaron para matarle. Hoy día los judíos en poder no son los verdaderos, son conversos. Okay, los verdaderos judíos están tranquilos. Los que están alborotados, el imperio sionista, los mismos gobernantes que están ahora en Israel y los que están gobernando en los Estados Unidos, que son todos doble ciudadanía, judía y americana. ¿Okay? Esos son los que no son judíos de verdad. Entonces, en ese momento los saduceos eran los que controlaban y dominaban el Sanedrín, hace 2000 años. Veamos primero el punto de vista de los saduceos y luego el de los fariseos. El punto de vista acerca de por qué deberían matarlo. Ok. Dice, los saduceos temían que el aumento del favor popular por parte de las multitudes pusiera en peligro la existencia de la nación judía debido a una posible involucración con las autoridades romanas. Además, no le convenía que hicieran reformas en el templo acerca de las ventas y el cambio monetario, porque eso ponía en peligro los ingresos de ellos. La purificación del templo afectaba a la bolsa. Ellos se sentían responsables de la preservación del orden social y temían las consecuencias de una expansión ulterior de la extraña y nueva doctrina de Jesús de la hermandad de los hombres. Por otro lado, los fariseos y sacerdotes tenían motivos distintos por su deseo de ver a Jesús matado. Primero analizaron los motivos, luego acordaron las decisiones. Documentos 175.3.4 y 169.03. Ellos decían que Jesús era amigo de publicanos y pecadores, que recibe a los impíos y aún comparte con ellos la comida. Aquí vemos el tremendo prejuicio que existía y que aún hoy persiste al cabo de 2000 años en el mundo entero. Ellos decían que Jesús blasfemaba porque hablaba de Dios como si fuera su Padre y piensa como si fuera Dios. Bueno, esa fue la misión de Jesús, mostrando al Padre tal y como es a través de él. Cristo Miguel es como Dios. Ellos también decían que Jesús estaba en contravención de la ley porque cura enfermedades en el día sábado y que de muchas otras maneras se burlaba de la ley sagrada de Israel. Y es que Jesús no guardaba el sábado, ni hacía rituales tradicionales y hasta llegó a celebrar la Pascua sin cordero. Cosas que para Jesús no tenían sentido. Otra cosa que sentían era que Jesús estaba aliado con los diablos, que todos los portentos y milagros que hacían eran por el poder de Beelzebú. Pero había muchas razones que le temían mucho más por el ego desmedido que poseían ellos. Y es, número uno, la religión de Jesús se oponía a la dominación tradicional que ellos ejercían sobre el pueblo. Ellos eran ultraconservadores. Ultraconservadores quiere decir partidario extremista de mantener un orden social ya establecido y los valores tradicionales. Hoy día hay mucha división y cada parte es en sí extremista. Tanto la ultraderecha va a por conservar el viejo orden, como la ultraizquierda por aparentar un nuevo orden que no es más que una continuación del viejo, pero con libertinaje, con disfraces. Ambos quieren hacer valer sus extremos. El equilibrio siempre está en el medio. El equilibrio se forma cuando estas dos fuerzas se encuentran en un punto medio, destruyéndose mutuamente y dando lugar a un sistema nuevo y más duradero, que es el que nosotros tenemos que procurar. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Fue ese gobierno que se organizó hace 200 y tantos años en los Estados Unidos, hasta hace 150 años que se reorganizó este imperio sionista en los mismos Estados Unidos. Esto no ha ocurrido todavía, este gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no ha ocurrido todavía de forma sostenible en ningún país. Entonces dice que estos fariseos y sacerdotes resentían amargamente estos ataques, supuestamente radicales, a su prestigio establecido como maestros religiosos. Número 2. Ellos sostenían que Jesús estaba en contravención de la ley y que exhibía un desprecio total por el sábado y por numerosos requisitos legales y ceremoniales.
Realmente Jesús estaba tratando de hacerles entender que ningún elemento externo a nosotros nos puede salvar, que hay que ir a nuestro interior, que allí reside Dios, que allí está el amor y el trono de Dios. La santidad de Dios reside ahí en nosotros, el perdón de Dios, así como la guía para la salvación del alma, la guía del Espíritu Santo. Número 3. Ellos acusaban a Jesús de blasfemia porque eludía a Dios como su Padre. Bueno, Él vino a mostrarnos a su Padre, que también es nuestro Padre, y Jesús se presentó a nosotros como el hermano mayor y nuestro Creador. Número 4. Además de todo esto, estaban furiosos con Jesús por su último discurso de amarga condena, pronunciado ese día mismo que se reunieron en el Sanedrín. Cuando Jesús en el templo de Jerusalén pronunció su discurso como punto final de su sermón de despedida. Y así fue como después de haber llegado a estos acuerdos, decretaron formalmente la muerte de Jesús y emitieron órdenes para su arresto. Lázaro se puso a salvo porque Jesús le sugirió que se fuera para Filadelfia, donde estaba el apóstol Abner. Luego Judas lo traicionó a Jesús y les proveyó al Sanedrín la ubicación del campamento para apresarlo, ya que el Sanedrín no quería hacerlo frente a las multitudes que le seguían y lo escuchaban porque temían a una revuelta. Así que bueno, los espero en el próximo documento.